Ahora. J'ai compris. Ya está, ¿no? ¿Y está aceptado? ¿Está aceptado Sí, o no? sí. Bueno, entonces empezamos el seminario. Mi propuesta es de continuar con el mito de Ariana, Teseo y Ariana. Pero resulta que para preparar el seminario yo me leí muchos trabajos. Un trabajo que me leí es un trabajo muy interesante de Victoria Cirlot. Victoria Cirlot tiene un trabajo acerca del mito del mito de Ariana. Y lo explica muy bien. Y no solamente lo explica muy bien, sino que además resulta que habla el mito de Ariana en la antigüedad, en la Ilíada, en la Odisea, etc. Y después el mito de Ariana en Nietzsche, que es muy interesante. Solo voy a decir dos palabras de lo que dice. No voy a hablar del mito de Ariana interpretado por Victoria Cirlot. He encontrado otra situación. No digo que sea mejor, no comparo con el trabajo de Victoria Cirlot, es excelente. Ella concretamente dice que los mitos continúan siendo eficaces para explicarnos situaciones existenciales. Su comprensión de la vida continúa siendo precisa, aunque no sabemos muy bien a qué se debe el misterio de su precisión. Esto es lo que dice, Victoria Cirlot. Y continúa diciendo, como el mito es un pensamiento simbólico, igual que sucede con la poesía, también el mito destila verdad. Es una verdad que no procede de una argumentación racional, sino que surge de la imaginación, exactamente igual que cada sugerencia que hemos dado de la observación de bebés, surge de la imaginación. Esa facultad que, como dice Baudelaire, sabe descifrar las relaciones secretas, íntimas, entre las cosas. Sabe descifrar las relaciones secretas e íntimas entre las cosas. Además, el mito es abierto a las posibilidades, sin aferrarse nunca a una regla única, fija, estable. De ahí que el mito vive en la variable. O sea, cada mito tiene una variable. Por ejemplo, Ariana se encontró con Teseo. No, Ariana se había encontrado antes con Dionisio. Ariana se fue con Dionisio. No, se fue con el ayudante de Dionisio, que era un cura que le ayudaba, un pensador que le ayudaba. Ariana se ahorcó. No, Ariana no se ahorcó. Ariana murió de embarazo. O sea, quiero decir, hay mil formas en las cuales el mito se expresa. Y eso es aceptable y eso es enriquecedor para el mito. O sea, por tanto, el mito es moldeable. Si no lo compara con el dicho dice que Levi-Strauss lo asimila a la música.
Y es por eso que el día pasado yo hablé en el seminario 6 sobre Isabel Pérez Cruz como una forma de explicar el mito de Ariana, ¿no? A través de la lambada, a través de la música, a través Siempre, el mito siempre está dispuesto a transformación con el descubrimiento de nuevos significados, etcétera, ¿no? El mito no nace para explicar, sino para nombrar los enigmas, lo que podríamos llamar la zona enigmática del mundo. Aquello que no podemos conocer, que se resiste al conocimiento, aquello que queda oculto, que la mirada no atraviesa su realidad. Esa es la introducción que yo quería coger de este excelente trabajo de Victoria Sverdlov, que posiblemente en otro momento quizá podamos coger. Pero yo he sido cogido, he sido como raptado en mi pensamiento por un señor que se llama Roberto Calasso. ¿Lo conocéis? No. ¿Roberto cómo? Calasso. Calasso. Roberto, C-A-L-A-S-S-O, y nadie me había hablado de él, pero lo he descubierto y me he encontrado un libro que se llama Las bodas de Cadmo y Armonía. Dos palabras sobre Roberto Calasso que tenía yo aquí cogidas. A ver si lo encuentro. Roberto Calasso nace en Florencia en 1941. El pasado julio hizo un año que se murió. A mitad de julio murió, del año anterior. Nació en Florencia en 1941. Se hace cargo de Adelphi, creando uno de los catálogos editoriales más brillantes y de calidad actualmente existentes. Hijo de un profesor universitario, posee una sólida cultura que trasciende la mera erudición para pasar a construir una envidiable visión del mundo. Nos da una envidiable visión del mundo y del ser humano. Dos palabras más Roberto Calasso tenía esta editorial que mandaba mucho en el pensamiento y había que liquidarlo. Y entonces había una editorial italiana muy célebre, que es Mondadori, que es muy conocida, que era de Berlusconi. Y él no tenía todas las acciones de su editorial y puso en venta su casa para no vender su editorial a Berlusconi. Esta es la realidad. Bueno, este libro, del que yo quiero empezar a hablar hoy, porque él empieza, el primer capítulo del libro es sobre el mito de Teseo y Ariadna, o el hilo de Ariadna, o como lo queráis llamar. Este libro inaugura uno de los ciclos literarios más originales e intensos de los desarrollos entre finales del siglo XX y lo que va
del XXI. La obra incalificable de Roberto Calasso. Y no gira en torno a la imaginación o a la inventiva de un escritor que construye un mundo propio. Gira, en cambio, en torno del origen de nuestra cultura. La mitología de la Grecia antigua, densa en relatos apasionados, de los que todos los demás relatos son un fruto tardío. Es decir, que venimos de Grecia, que nuestro pensamiento es eso. Pero el auge, y aquí hay otra cuestión muy importante que hoy va a quedar cerrada, quizá como misterio, que corresponde a una segunda parte de Roberto Calasso, pero el auge del cristianismo, que quiere encerrar la cultura pagana y sobre todo el devenir racionalista de nuestra cultura, ha preferido olvidarlo. Calasso, en cambio, cree que esas historias siguen vivas y que hay que volver a contarlas, aunque los modernos las crean obsoletas y sin valor. ¿Cómo hacerlo? Renunciando al discurso erudito, entretejido a partir de esas fuentes. Un modo nuevo, fresco y envolvente. Es decir, esas historias. Lo impresionante en Calasso no es solo su capacidad de nadar a contracorriente, sino su talento para que este mundo aparezca vivo, lleno de colorido, presente y actual. Pero, ¿cómo había comenzado todo? Se pregunta Calasso. Yo tenía mis dudas de hablar de Calasso, de aconsejar a Calasso. Si uno aconseja a Calasso, uno dice, ese hombre está completamente loco, pero ese libro está mal, o está mal escrito, o este libro está hecho con un profundo conocimiento de la mitología que habla enlazando unas cosas con otras, de tal manera que uno puede ver situaciones interesantes. Hay dos... voy a enseñaros, o sea, el libro empieza de alguna forma contando el mito de Teseo y Ariana a su manera, porque él escribe teniendo en cuenta toda la mitología. O sea, cada frase tiene que ver con la mitología y nombra un personaje, uno, otro, y hay que conocer todos los personajes para entender el argumento y la situación. Es un trabajo increíble, ¿no? Pero si uno conoce esos dioses y esas cosas, uno comprende las cosas y la situación y el argumento. Vosotros sabéis que yo estoy interesado por determinados autores porque son enigmáticos, profundos, hondos, luminosos. Uno de ellos es Heráclito, ¿no? Por ejemplo. Lo sabéis, lo habéis visto en las... otro autor que yo he nombrado, y os lo voy a preguntar, no sé si lo he nombrado en nuestros seminarios de observación de bebés, es Anaximandro, ¿recordáis? Sí. Anaximandro, ¿no? Es el primer texto filosófico de 37 letras o no sé qué, ¿no? Y que ahí estaría toda la situación. Voy a permitirme solo leer cómo presenta Roberto Calasso a
a Heráclito y a Anaximandro. Para que veáis por qué ha atraído mi atención. Dice, ¿queréis interrumpirme en algo? ¿O leo este? Adelante, adelante. Dice, la fuerza de lo abstracto, lo abstracto es lo que hemos visto con Anaximandro, ¿no? Los 7 frases que ni para Dios quien las entienda. Yo las leí una vez y me resonaron, se me quedaron. Las leí en un filósofo que me gusta mucho, que la mala memoria, pero bueno, que también lo cito, que es el de la fantasía, el autor de la fantasía. Bueno, uno que tiene que ver con la fantasía. Ya lo diré en otro momento. Entonces, lo que decía, la fuerza de lo abstracto nació como rechazo del enciclopedismo épico, en el que la sentencia sobre el poder de los dioses o el precepto sobre cómo ajustar los ejes como piezas de igual valor y frecuencia en la superficie de la narración. Es dificilísima la frase y tal. Y añade, Anaximandro y Heráclito pretendían lo contrario del enciclopedismo y la relación frente al inferior. 2 puntos. Escuchad. Frases que abarcaran ciclos enteros de realidad y casi los oscurecían al deslumbrar con su propia luz. ¿Repito? Sí. O sea, esta es la esencia de por qué yo estoy interesado en Roberto Calasso. Porque corresponde a mi forma de trabajar, porque corresponde a la profundidad de la observación de bebé, porque yo la pretendí reflejar de alguna forma en mi libro sobre aprender de bebé, filosofar psicoanalítico, que muy poca gente lo ha leído o que muy poca gente lo lea. La fuerza de lo abstracto nació como rechazo del enciclopedismo épico, en el que la sentencia sobre el poder de los dioses o el precepto sobre cómo ajustar los ejes se presentaban como piezas de igual valor y frecuencia en la superficie de frases que abarcaban ciclos enteros de realidad y casi lo oscurecían al deslumbrar con su propia luz. Es decir, palabras me parece que son las que constituyen todo su legado. Y Heráclito, pues bueno, no sé. Vuestra conexión a internet es inestable. Me dice aquí, no sé por qué. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, ahora le oigo bien, pero Sí, ha habido un momento que se ha perdido un poco la calidad de la lectura. Un momento que voy a ver si se puede saber algo de todo eso. Habla. Sí. ¿Cómo? Sí, Sí, ahora sí. ¿se oye? ¿Sí? Sí.
¿Ahora? Sí, ¿ahora? Sí. Ahora Se oye, oye. se oye. Se oye, ahora se oye. Ahora se oye. Uy. Ne parte pas beaucoup, pas si lleves rendezvous. Attendez. ¿Estamos? ¿Me habéis seguido? Sí. Estaba leyendo la frase que sí se ha oído entera de Anaximandro, ¿no? Sí, se ha podido escuchar la frase. Sí. ¿La leo otra vez o no? La dejo. Está registrada. ¿No? Sí, yo pienso que sí, ha quedado registrada. Sí. Bueno, una última cuestión para mostrar. Es para mostrar la calidad del trabajo de Calasso, que es muy denso, es muy profundo, es muy claro. Frases que abarcan ciclos enteros de realidad y casi la oscurecen al deslumbrarse con su propia luz. Este libro de Las bodas de Cadmo y Armonía, solo os voy a decir quién es Cadmo. Cadmo es un dios que se casa con Armonía y celebran una boda, y es la última boda que celebran con los dioses. Pero solo os voy a dar una definición de Cadmo. A ver. Cadmo no poseía armas, salvo invisibles artificios de la mente. Recordó que en su primera juventud, cuando acompañaba a su padre en los viajes, los sacerdotes de los templos egipcios habían exprimido en su boca la leche inefable de los libros. ¿Bonito? Bonito. Bello. Esta es la forma que nos vamos a encontrar en Calasso. Esta es una de las maneras de escribir él, pero para definir el personaje. ¿Cómo termina el libro? ¿Cómo termina Cadmo? Bueno, ya lo veréis, es un misterio. Termina siendo un simple rey, y un simple rey atacado por su hijo, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos. Entonces, dicho esto, yo quisiera hoy empezar a comentar el mito de Ariana y Teseo desde este personaje, pero antes, si queríais añadir alguna cosa, os dejo que penséis. ¿O qué encontráis? ¿Qué os parece que... ¿Sí? Bueno, no, sí. A mí me ha gustado mucho la primera parte de la introducción de Victoria. No sé la... Sí, ¿no? Cuando se refería al mito, ¿no? Sí. Y a la validez del mito actualmente, ¿no? Yo casi me atrevería a decir a la falta del mito en la actualidad, ¿no? Para podernos explicar cosas, ¿no? Porque de alguna manera, luego pues también Roberto Calasso habla de huir del enciclopedismo, ¿no? Esto no nos lleva a la profundización. Lo que nos lleva a la profundización es la búsqueda, ¿no? La búsqueda de esas, como decía él, ¿no? De esas estructuras secretas que unen las cosas, ¿no? Exactamente, ese es el tema. Ese es el tema, y ese es el tema que hemos buscado en cada seminario, y que cada seminario era una historia.
y que cada escenario era un pequeño mito, una pequeña historia, un pequeño invento que parecía inventado por nosotros y que en ese sentido éramos chamanes de alguna forma, o inexactos, no científicos, etc. Cuando yo creo que sí, que ese es... el secreto de la observación es el intento de contacto con lo íntimo, con lo verdadero, con lo sincero, con lo auténtico. Es un contacto epidérmico, es de piel interna, en fin, es la piel del pensamiento de la piel. O sea, es el pensamiento de la piel, ¿no? O sea, de alguna manera. O sea, ¿sí? Bueno, a mí estaba en otro, me ha venido una imagen y bueno, os la traigo, ¿no? De cómo en una situación en la que hay un conflicto, una situación vivida en el servicio donde trabajo, ¿no? De una pareja que tienen un conflicto respecto del hijo, ¿no? Se han separado y hay una lucha, ¿no? Por ser, ¿no? Por tener al niño, ¿no? Y la cuestión a mí me ayudó también poder pensar desde Salomón, ¿no? O sea, cómo los mitos en un momento dado también nos dan una luz, ¿no? Respecto de conflictos o de situaciones, ¿no? Tremendo, ¿no? Y que te dan como una abertura de poder dar una mirada, ¿no? Más amplia, ¿no? De toda esta, para poder también aportar esta... Sin tener miedo a ver las cosas que hay en el mito. Yo tenía miedo de aconsejar este libro porque hay un momento que es horrible, porque se mata un hermano que tiene deseos de poder y quiere el reino, mata a sus hijos, se los sirve en comida, y cuando termina la comida trae una bandeja con los pies y la cabeza de los hijos. O sea, son hermanos. Y entonces la idea es cómo... me lo ha sugerido tu idea de Salomón, el cortar al niño en dos. O sea, y esto es igual. O sea, yo quiero ser rey y entonces engañó a su hermano con la mujer, tuvieron un hijo y en fin. Y entonces ocurre esta desastre. Y entonces eso se va a repetir después. Y esos son los antecedentes de personajes de los que ya hemos hablado. ¿Cómo se llamaba? El Agamenón. Son los abuelos de Agamenón, eran estos. O sea, eran terribles. O sea, entonces tú dices, entregas un libro que habla sobre cosas horrorosas, sobre crímenes, sobre la muerte de niños, pero el descuido de la infancia es a veces un crimen tan grande como la realización de las cosas, ¿no? O sea, y luego hay todo un funcionamiento en el mundo completamente loco, que viene también de esa falta de contacto más real, más humano, más verdadero, etc. O sea, que cuando tú has contactado con la idea, tanto Enrique por una parte como por otra, no tengáis miedo, porque siempre me decís cosas que son originales, que tocan el tema central de lo que estamos tratando, ¿no? O sea, cada uno de vosotros a vuestra manera, en cada seminario, si veis, habéis dicho algo que es esencial, ¿no? O sea, bueno, adelante, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa? Si no, continuamos. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? ¿Continuamos? Bueno, adelante. Vamos a leer
el primer capítulo del libro no tiene, es uno, no tiene título, o sea, ninguno tiene título, no hay un título. O sea, lo que sí es importante es que hay que conocer la mitología para poder leer el libro, ¿no? O sea, mirar cómo empieza lo que va a ser lo que nos va a contar después el mito de Ariana en este capítulo, que tiene 20 o 30 páginas nada más. Empieza de esta forma. En la playa de Sidón, un toro intentaba imitar un gorjeo amoroso. Era Zeus. O sea, daros cuenta de la cosa. Empieza mostrándonos la playa de Sidón, un toro con un gorjeo amoroso que era Zeus. O sea, no era cualquiera, era Zeus. Habría que saber quién era Zeus, o tendría que explicaros quién es Zeus. Si es necesario, os digo 2 palabras. Pero esta vez era un escalofrío dulce, este escalofrío que sintió el tal Zeus. Eros le estaba colocando sobre la grupa la joven Europa. O sea, en 3 líneas ha hablado de Zeus. Tendríamos que saber y estudiar a Zeus. De Eros. Tendríamos que estudiar a Eros. Y Europa. Europa es en la mitología una princesa fenicia secuestrada, que fue secuestrada por Zeus y que después de ahí se nombró, se hizo Europa, pero primero era una princesa, era una princesa. Es como empieza la historia previa a Ariana. Después la bestia blanca se arrojó al agua y su cuerpo imponente emergía lo suficiente para que la joven no se mojara. Muchos lo vieron. Y entonces, después él dice, muchos lo vieron. Y aquí está, entonces pone un personaje del mar, Tritón. Su concha sonora replicaba y mugía, hacía un mugido nupcial. Europa temblorosa se sostenía agarrada de uno de los largos cuernos de torno. Punto seguido. Lo oyó también Boreas. O sea, va dando nombres de personajes que son personajes míticos que hay que conocer para entender el tema. Boreas es el dios del viento y de las furias y del invierno, mientras surcaba las aguas. Malicioso y celoso silbó a la vista de aquellos tiernos senos que su soplo descubría. Este es Boreas, que consiguió su mujer también de esta forma. Después de nombrar a Boreas, nombra a Atenea. ¿Quién es Atenea? Atenea es... de esta os voy a decir varias cosas porque es muy interesante y no sé si la conocéis bien. Atenea era hija, era la diosa de la guerra, la sabiduría, la razón, la inteligencia, la estrategia, en el combate, la victoria, la ciencia, la artesanía, la industria, los inventos secretos, los oficios, la navegación, los héroes, la fuerza, el valor, la protección, la ciudad, el estudio, la educación, la justicia, la ley, la habilidad. Una de las 12 dioses olímpicas. En Roma se la conoce como Minerva. Bueno, esa era Atenea. Atenea era una persona que
que nunca había tenido relaciones sexuales, que no se había casado y que representaba solo las fuerzas intelectuales. Este es el personaje que aparece en esta primera escena que nos presenta tal. También un marinero aqueo les vio, y palideció. Quizá era Tetis, curioso de ver el cielo, curiosa de ver el cielo, o solo una Nereida por una vez vestido, o Posidón falaz había arrastrado a otra muchacha. O sea, ¿sabéis quién es aquí Tetis? Tetis es la madre de Aquiles. Quiero decir, él ha puesto una serie de nombres que son Eros. Y al hablar de Eros, uno tiene que recordar Eros, de dónde viene. Según el banquete de Platón, viene del casamiento de Poros y ¿cómo se llama un momento. Y la miseria, o sea, el amor está hecho de abundancia y de miseria, y se casaron y dieron lugar al amor. Tritón, Boreas, Atenea, Posidón. O sea, quiero decir, da un conjunto de personajes para empezar el relato. Europa, mientras tanto, no veía el final de aquella travesía, pero imaginaba su suerte cuando hubiera recuperado la tierra firme, y lanzó un mensaje a los vientos y a las aguas. Decid a mi padre que Europa ha abandonado su tierra en la grupa de un toro, mi raptor, mi marinero, supongo, futuro compañero de cama. Entregad, por favor, este collar a mi madre. Estaba a punto también de invocar a Boreas para que la alzara con sus alas, como había hecho con su esposa, la ateniense Oritía, porque Boreas quería a Oritía y la cogió robándosela a su padre, ¿no? Pero se mordió la lengua en ese momento Europa porque porque pasar de un raptor a otro no. Es decir, que de alguna forma estaba aceptando ser citada. Sin embargo, este es el comienzo. Entonces, él empieza una serie de preguntas que él ha dicho en el libro, pero ¿cómo había comenzado todo? Y hay varias preguntas en torno a esta situación que son, en total, hasta llegar a encontrarnos con Ariana, hay cinco momentos. Leo el primero. Pero ¿cómo había comenzado todo? Un grupo de muchachas jóvenes jugaban junto al río recogiendo flores. Muchas, otras veces, una escena semejante habían resultado irresistible para los dioses. Perséfone fue raptada mientras jugaba con las jóvenes del seno profundo y recogía rosas, azafranes, violetas, iris, jacintos, narcisos. Sobre todo el narciso, prodigiosa flor radiante, venerable a la vista, aquella vez para todos, para los dioses inmortales y para los hombres mortales. Talía fue atrapada por Zeus en forma de águila mientras jugaba a la pelota entre las flores en una montaña. Y Creusa sintió sus muñecas asidas por las manos de Apolo mientras recogía flores de azafrán en las laderas de la Acrópolis de Atenas. También Europa y sus amigas estaban recogiendo narcisos, jacintos, violetas, rosas, tomillos. De repente se vieron cerradas por una manada de toros, entre ellos uno de una blanca y deslumbrante con pequeños cuernos que parecían gemas relucientes. Su expresión desconoce la amenaza, tanto que Europa, tímida al comienzo, acercó sus flores a aquel cálido hocico, como un chorro
El toro gime de placer, se revuelca en la hierba, ofrece sus pequeños cuernos a la guirnalda. La princesa se atreve a montárselo en la grupa a la amazona. Entonces, inesperadamente, la manada se desplaza del lecho seco del río de la playa con falsa indecisión. El toro se acerca al agua. Después es demasiado tarde. La bestia blanca ya embiste las olas con Europa a la grupa. Ella se vuelve hacia atrás, con la mano derecha se coge al cuerno, con la otra se apoya con la bestia. El suave aire le hace temblar la ropa. He leído todo este trozo largo porque es la primera, pero cómo había comenzado todo. Y el comienzo es las niñas jugando en la playa. Y hay una leyenda que en esa playa, donde se va a construir el laberinto, y donde para ocultar la falsedad y la mentira que había en Minos, se hacía un juego de danza a través de ir a recoger flores y que se continuaba haciendo. O sea, el tiempo se va yendo y quizá no nos da tiempo a contar el resto de historias. ¿Os parece sugerente la manera con que él empieza el relato de Ariadna, ¿no? Para construir toda una leyenda. La leyenda es primero el juego de las niñas que son raptadas. Luego, en la segunda pregunta, la segunda es, ¿pero cómo había comenzado todo? Es otra, ¿no? Europa al alba, durmiendo, ya es un sueño de Europa. Es el sueño que tiene Europa, durmiendo en su aposento del primer piso del Palacio Real. Había tenido en su sueño extraño, se hallaba entre dos mujeres, entre Asia, una era Asia, y la otra la Tierra, que tienen enfrente y que carece de nombre. Las dos mujeres se peleaban violentamente por ella. Ambas la querían para sí. Bueno, había toda esa situación. Luego, como siempre, salió con sus compañeras en la desembocadura del río, entre las rocas, el batir de las olas. Y ahí estaba el toro otra vez, intentando encontrarlas. Para dar otro origen, un origen era esto, otro los sueños de la princesa, y después vendrá un tercer motivo, y un cuarto y un quinto. Adelante. A ver, a mí me llama la atención un poco este inicio, ¿no? Sí. Que es un poco el inicio, a lo mejor, de todo, de todas las cosas, ¿no? Esas muchachas, ¿no? Ya. Jugando al borde del río, recogiendo flores armónicamente, Ya. a mí me sugieren la belleza, Ya. lo genuino, lo auténtico, lo profundo, el mito. Exactamente. ¿No? Entonces eso no se puede tolerar, ¿no? Entonces es raptado. Ya, de acuerdo. Es raptado. Tiene que ser desposeído, tiene que ser raptado, ¿no? Porque no se puede tolerar, ¿no? De acuerdo. Entonces, pero es tan profundo, es tan auténtico, que a pesar de ser raptado, acaba transformando al raptor. Y en este sentido, quisiera añadir, porque me ha venido esta idea, ¿no? De que la cultura griega, la cultura original, la cultura del mito, si no es la única, es de las pocas que el país invasor, Roma, se queda con la cultura del pueblo invadido, del pueblo vencido. Esto no se suele dar. De acuerdo. Adelante. ¿Qué otra cosa más? Continuamos. ¿Alguna cosa más o continúo? Continúe. Bueno. Tercero, ¿pero cómo había comenzado todo en Europa? ¿Cómo había comenzado todo? Europa paseaba con su compañera, llevando en la mano su espléndido cesto de oro.
lo había confeccionado Hefesto. Si hubiéramos hablado de Zeus, hubiéramos dicho que Zeus tenía varios hijos, entre ellos Hefesto. Pero Hefesto, que es Vulcano en italiano, Hefesto es un herrero que hacía cosas de herrero, pero era la madre de Hefesto, la mujer de Zeus, de rabia, cogió al niño, lo tiró y quedó cojo. Y era cojo y mal hecho. Luego se casó bien con una diosa, pero era hijo de Zeus y, en fin. Entonces, y es el que hace todas las cosas así, en fin, de oro o de metal o lo que sea. O sea, iban con un cesto de oro. Lo había forjado Hefesto 2 generaciones antes para regalarlo a Libia. Y Libia se lo había regalado a su hija Telefasa, que se lo había regalado a su hija Europa. Era el talismán de la estirpe. Repujada en oro, se reconocía en ella una ternera errante que parecía nadar en un mar de esmalte. 2 hombres misteriosos de pie en la orilla contemplaban la escena. Había también un Zeus de oro que rozaba con la mano a la ternera de bronce. Al fondo, un Nilo de plata. Aquella ternera era Io, tatarabuela de Europa. O sea, y aquí da otro origen de esta situación, que es otra diosa que se llama Io. O sea, y que está allá, que era una ternera, que luego se convierte en reina de Egipto, pero bueno, es Io. O sea, este es de dónde venían las cosas. El amor de Zeus le había impuesto la locura y maldición. Todo había comenzado con un extraño sueño cuando Io era sacerdotisa en el Aión contiguo a Argos, el más antiguo de los santuarios, el lugar que daba la medida del tiempo durante generaciones. Los griegos contaron los años refiriéndose a la sucesión de las sacerdotisas. Bueno, entonces, aquí está Io, pero al igual que Prometeo, también para ella llegó el final de la obsesión de Io, ¿no? Un día, al arribar a Egipto, Zeus la rozaría con su mano. Entonces, la ternera loca volvió a ser una muchacha y se unió al dios. En memoria de ese instante, se llamó a su hija Epafo, y que fue tal. O sea, pero aquí ya ella se convierte en Io se convierte era un toro y se convierte una ternera y se convierte en diosa. Y una última cosa, o una penúltima cosa, pero ¿cómo había comenzado todo? Si se prefiere una historia, es la historia de la discordia. Y la discordia nace del rapto de una doncella o del sacrificio de una doncella, y uno lleva continuamente al otro. Fueron los dobles mercaderes desembarcados, los lobos mercaderes desembarcados de Fenicia, quienes raptaron en Argos la Tauropartenos, la virgen dedicada al toro, llamada Io. O sea, que fueron los fenicios los que la cogieron y ofrecieron a Europa como esposa al rey Asterio. Ese mismo Asterio, ese mismo nombre celestial sería también uno de los nombres de un nieto de Europa, aquel joven con cabeza de toro que vive en el centro del laberinto y espera de las víctimas. Más frecuente se le llama Minotauro. O sea que en el cuarto, cómo comenzó, aparece Arterio, que es el abuelo tal, y se nombra ya, se hace
hablar del Minotauro, pero todavía no ha aparecido el Minotauro. O sea, en fin, hay un quinto, y aún todavía no hablamos de ¿alguna cosa más? A mí lo que me ha resonado, ¿no?, es cuando va hablando de los diferentes orígenes, ¿no? Las diferentes narraciones, ¿no?, en torno a cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí. Y que también en el trabajo, ¿no?, hay que poder ir hilando o ir matizando, ¿no?, cómo hemos llegado hasta la situación, ¿no? A veces hay una primera entrada, ¿no?, de cómo explicamos, ¿no?, lo que pasa, cómo lo leemos, pero luego podemos ir encontrando matices o otras lecturas, ¿no?, respecto de algo que parecía que estaba de un solo modo, ¿no? Pensaba en esta reabertura, de la reabertura, de volver a abrir, ¿no?, para volver a repensar y a releer, ¿no?, también. Una imagen que era esta muy bonita, ¿no?, que ha traído con este comienzo de este toro blanco, ¿no?, y Europa y esa playa, ¿no? Me parece que esto es algo... Bueno, a mí me ha resonado esta imagen. ¿Os dais cuenta de mi conflicto? ¿Qué hago? ¿Sigo con el seminario? ¿Sigo con el rollo de explicar estas cosas? Porque es muy minucioso, es a veces muy pesado. Entonces yo tenía conflicto, es decir, digo eso, me lo salto. O sea, porque todavía no ha llegado lo de Ariana, ¿no? Es decir, se va configurando, él va como dibujando en cada uno, pero ¿qué pasó en ese momento? De estos acontecimientos, y dice, de estos acontecimientos nacieron, o sea, de estos que nacieron el rastro de Helena y la guerra de Troya, igual que muchos antes, la expedición de la nave de Argos, el rastro de Medea, son eslabones de la misma cadena. Un reclamo oscila entre Asia y Europa. Cada oscilación, una mujer y con ella una pandilla de secuestradores pasaba de una orilla a otra. Pero Heródoto, y aquí hay toda una ambigüedad de la historia, observó que existe, sin embargo, una diferencia entre las dos partes. Ahora bien, rastrar mujeres es considerado obra de malhechores, pero preocuparse de las mujeres rastradas es cosa de insensatos, mientras que de sabios es despreocuparse de las rastradas, ya que está claro que de no haberlo querido, no lo habrían sido. Eso dice nada menos que Heródoto. Por una mujer de Europa juntaron una gran expedición y después llegó a Asia, abatieron las potencias de Príamo. Desde entonces no ha cesado la guerra entre Asia y Europa. O sea, este es otro segundo tal. Bueno, entonces después una ligera idea de que a una de las mujeres que he mandado, a Testis, que se casó con Aquiles, Quirón le regaló un monstruo que se llamaba Talos. Era otro toro, ¿no? Pero un toro guardián que era como mecánico, como hecho de hierro y tal. Decían que lo había hecho Hefesto, que es el herrero, pero hay otros que decían que era Tántalo, que era el escultor, ¿cómo se llamaba? El Dédalo, es que lo había hecho Dédalo, el escultor que había hecho el laberinto, ¿no? Había ese aparato que era Talos, que estaba dentro de la isla. Termino, porque con esta frase. Io, Telefasa, Europa, Argiope, Pasifae, Ariana, Fedra,
Estos nombres nos hablan de un rostro amplio, purísimo, resplandeciente, que ilumina desde lejos, que ilumina a todos como la luna. Pálidas y vastas figuras, tremendas, solitarias, oscuras y desoladas, amantes fatales, misteriosas, condenadas a la infamia titánicas. ¿Qué será de vosotras? ¿Qué será de vuestros destinos? ¿Dónde podrán ocultarse vuestras terribles amores? ¿Qué terrores, qué piedades inspiradas, qué tristeza inmensa y estupefacta se despiertan en el ser humano, llamado a contemplar tanta vergüenza y horror, tantos crímenes y tantas desventuras? Y esto no lo dice Calasso. Calasso se lo hace decir a Gustave Moreau, que era un pintor modernista en Francia del siglo XVIII. Lo que acabo de decir, esta realidad. Es después de esto que ya podremos pensar en hablar de Arianna y de la construcción del laberinto, ¿no? Pero quería un poco deciros, por ejemplo, cómo todo este nombre, que recuerda bastante las citas que hemos hecho de Enricis cuando habla de todas las mujeres que han sido maltratadas, ¿no? Pero aquí lo pone para darle fuerza, no lo dice él, sino que lo ha dicho Gustave Moreau, que es el pintor francés, que ha sido maestro de los grandes pintores y que está en todos los museos, que justamente tiene una pintura sobre Arianna, además. O sea, está el Moreau. O sea, si lo veis, bueno, en fin, me parece que, si os parece, continuamos. Tenemos que dejar aquí, sí. Sí. Tengo que dejaros que hace 5 minutos que están esperando. De acuerdo. Ya me diréis. De acuerdo. ¿Vale? De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Quedamos entonces 15 días, el 3. ¿A cuándo? 3 de octubre. el 3 de octubre. 3 de octubre. ¿Sí? 15 días. ¿Está bien? 15 días es el 3 de octubre. 3 de octubre. De Muy acuerdo. bien. De acuerdo. De acuerdo. Pues nada. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Hasta luego. Adeu. Dios.